La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Hoy voy en el coche, voy montado en el asiento de detrás, porque he tenido que salir a hacer unos asuntos y aprovecho en el viaje para compartir contigo la palabra del Señor de hoy. Estamos a martes 12 de marzo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Hoy, querida alma contemplativa, te quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar en tu unión con Jesús? Porque va a depender mucho de ti. Hasta dónde quieras llegar, no va a depender de Él. Él quiere llegar hasta el final. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento, el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Quería fijarme sobre todo
al comentar el Evangelio de hoy en una cosa. Mira, el diálogo que tiene Jesús con este hombre que estaba paralítico es un diálogo que no llega a las profundidades, al nivel de profundidad que otros diálogos que vemos de Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, si vemos el diálogo con la samaritana, es un diálogo en un nivel mucho más grande de profundidad. Jesús le cuenta muchas más cosas a la samaritana, le abre mucho más el corazón. Por ejemplo, si vemos el diálogo de Jesús con Nicodemo, lo mismo. Es un diálogo en que Jesús le abre mucho más el corazón. Pero si vemos el diálogo de hoy, o si vemos bastantes diálogos de Jesús con los fariseos, se quedan a un nivel mucho más superficial. Fíjate el diálogo de hoy de Jesús con este hombre. Le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Entonces está en el nivel de la salud, has quedado sano, te he devuelto la salud. Luego está en el nivel del miedo a un mal, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Jesús le aconseja que no peque, no peques más. No sea que te ocurra algo peor, es decir, que si pecas te puede pasar algo peor porque el pecado trae consigo muchos males. Bien, pues es en ese nivel, en el nivel del miedo a que te ocurra un mal, en el nivel de no pecar, en el nivel de que caiga en la cuenta de que Jesús le ha curado, pero no es en un nivel de que Jesús le abra su corazón a este hombre. ¿Por qué es esto? Pues porque la apertura del corazón de este hombre no permitía que Jesús llegase más adentro. La apertura del corazón de este hombre no permitía que Jesús le hablase más al corazón. Y tampoco permitía que le revelase los secretos de su corazón. Porque como no tenía el corazón tan abierto, no hubiese servido de nada. Entonces Jesús llega en la profundidad del diálogo hasta donde puede llegar, hasta donde aquel hombre podía entender. Y el nivel que aquel hombre podía entender es: el pecado me va a hacer daño. Si yo peco, me va a hacer daño. Como hasta ahí sí que podía entender, pues le da ese consejo Jesús. Con esto, querida alma contemplativa, lo que estoy intentando compartir contigo es que Jesús nos va abriendo su corazón y nos va mostrando sus secretos en la medida que nuestro corazón se va abriendo más y más a Él. Se va abriendo
más y más a su amor. Se va abriendo más y más a todo lo que Él me pide. Si Él ve que mi corazón se va abriendo, si Él ve que le voy entregando mi vida, entonces se va pudiendo dar más. ¿Qué es lo que Él quiere, sabes? Él lo que quiere es darse del todo. Eso es lo que Él quiere. Darse del todo a ti. Darse del todo a todas las almas. Él quiere darse del todo. Pero no puede darse sino en la medida que tú le vas abriendo el corazón y vas respondiendo a lo que Él te pide. Bueno, en realidad siempre Él va un poco por delante. Se va dando un poco más para irnos llevando más adelante. Pero nuestra respuesta le marca el límite. Por eso te preguntaba, y me pregunto a mí mismo, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Si nosotros le ponemos como límites al Señor, pues no podremos llegar hasta el final. Pero si nosotros no le ponemos límites al Señor, entonces llegaremos hasta el final. Padre, ¿y cómo es eso de ponerle límites? ¿O cómo es eso de no ponerle límites? Pues eso de ponerle límites o no ponerle límites consiste en cómo vas respondiendo tú y cómo voy respondiendo yo a lo que nos va pidiendo el Señor. Si tú tienes el corazón abierto y buscas de verdad la luz de Dios, saber qué quiere Dios de ti, y tú abres tu corazón en la confesión, en la dirección espiritual, y intentas hacer aquello que te aconsejan para ir mejorando, te esfuerzas, confías en el Señor, te pones en manos de su misericordia, cada día quieres darte un poquito más. Entonces, si tú estás en esa disposición, los límites se van a ir rompiendo. Vas a ir entrando más adentro. Por el contrario, si tú o yo nos endurecemos un poco en algún apego que tengamos, nos endurecemos ahí en un apego, o nos endurecemos en nuestro orgullo, o nos endurecemos en no tener caridad, o nos endurecemos en ser comodones, cómodos, lo que sea. Si nosotros decimos, pues de aquí no quiero pasar, esto ya no lo quiero entregar, esto ya me cuesta mucho, y nos acomodamos un poco, pues entonces con esas cosas le ponemos límites al Señor. Mira, ponerle límites al Señor es más cómodo, tú tienes una vida más cómoda si tú marcas los límites, pero tendrás una vida más triste, porque vivirás en tu comodidad, en cierta medida, según tu voluntad, según lo que tú quieres o no quieres, pero si no te entregas del todo, eso va a producir una cierta tristeza en tu corazón. Sin embargo, si tú y yo nos entregamos del todo, nuestra vida
va a estar más crucificada, porque vamos a negarnos más a nosotros mismos en todo, pero va a ser más feliz. Va a ser una vida más feliz. Va a ser una vida en la que el amor va a ir rompiendo todas las barreras entre el Señor y nosotros, entre el Señor y los demás. Dos consejos. El primero, no tengas miedo de entregarte del todo. Rompe todos tus límites. Sé generoso sin medida con el Señor. Dale todo lo que te pida. Ese es el primer consejo. El segundo consejo. No te pongas triste pensando, pues es que yo le pongo límites al Señor, es que yo soy muy pecador, es que yo no me entrego del todo. A ver, tristeza no. Tú esfuérzate en entregarte del todo. Propóntelo. Lucha por ello cada día. Pero no estés triste pensando, es que no me doy del todo. Si tú lo intentas, cada día, eso es lo importante. Que lo intentes de corazón cada día. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.